Consejo Primario Veltar se encontraba frente a la enorme cámara circular del Consejo Galáctico, con los antebrazos entrelazados tras sus de vuelta en un gesto de autoridad segura. La cámara se extendió lo suficiente para albergar a representantes de 63 países diferentes, especies, cada una sentada en asientos especialmente diseñados para su biología única. Algunas respiraban metano, otros requerían tanques de agua, y algunos existían como energía pura contenida en recipientes cristalinos. Pero hoy todos se centró en un tema que se había debatido durante 2 siglos. La cuestión terrana. La piel plateada de Velar brillaba. Bajo la tenue iluminación, se dirigió a la asamblea. Su especie, los ateteranos, se habían forjado una reputación sobre la diplomacia y la razón. En sus 300 años de servicio, había negociado tratados de paz en 847 sistemas estelares. Nunca había fallado en encontrar puntos en común, terreno entre las partes en conflicto. Nunca honró a los miembros del Consejo. Su voz resonó en los campos de traducción que tradujo sus palabras a todos los idiomas presentes. Me presento ante ustedes para proponer una solución sencilla a un viejo problema. Hemos mantenido a los humanos encerrados en su sistema natal durante 200 años por un solo incidente. Quizás sea ahora para verificar si esta cuarentena sigue siendo necesaria. Una oleada de preocupación se extendió por la cámara. Representante Corintio, un ser parecido a una medusa flotante con patrones luminiscentes pulsados con ansiedad. Consular, usted no estuvo presente durante el incidente del primer contacto. Nosotros sí. El horror de lo que presenciamos ocurrió hace 2 siglos. Velar interrumpió suavemente. Las civilizaciones cambian, crecen, maduran. Nos enorgullecemos de ser un consejo de comprensión y segundas oportunidades. ¿Cómo podemos negarla a los humanos lo que les hemos concedido a todas las demás especies? El anciano Thrasyx, una criatura ancestral que sirvió en el consejo, durante más de 1 milenio, levantó un apéndice nudoso. Su especie vivió durante miles de años, y su memoria se remontaba a eventos que la mayoría consideraba historia antigua. Joven Velar, tú el optimismo te honra, pero no lo entiendes. Los humanos no son como nosotros. Cuando se encontraron con la flota pirata, cerca de su cuarto planeta, no pidieron ayuda. No negociaron, ni siquiera lo dudaron. El anciano activó una pantalla holográfica en el centro de la cámara. La grabación fue vieja pero clara. Una nave de exploración humana, primitiva según los estándares galácticos, flotaban a través del espacio cerca de la órbita de su Marte. 3 naves piratas pertenecientes a una especie extinta hace mucho tiempo se les acercó con armas cargando. La táctica pirata estándar era simple: amenazar, abordar, robar y marcharse. Pero los humanos no se rindieron. La nave humana giró y aceleró directamente hacia el barco pirata más grande. Los piratas, confundidos por esta maniobra suicida, dispararon sus armas. Los escudos de la nave humana fallaron. Hal aparecieron brechas, pero no se detuvo. Embistió al barco pirata a toda velocidad. Ambas embarcaciones explotaron en una bola de fuego y escombros. Los 2 barcos piratas restantes intentaron huir. Las naves humanas, cápsulas de escape, deberían haber huido, pero los persiguieron. Cada cápsula estaba preparada como una bomba. Los humanos la habían armado, sus propias balsas salvavidas. Destruyeron ambas naves piratas antes de que fallara el soporte vital de la cápsula. 73 humanos murieron ese día. Derribaron 3 barcos que los superaban en armamento en una proporción de 10 a 1. Los piratas que sobrevivieron informaron que la última transmisión de el barco humano no era una súplica de misericordia ni un grito de miedo. Era risa. El holograma se desvaneció. La cámara permaneció en un pesado silencio. Velar mantuvo la compostura, aunque la grabación lo perturbó más de lo que quería admitir. Era un solo barco, una sola tripulación. No podemos juzgar a una especie enteras en su peor momento. Ese no fue su peor momento, dijo el anciano Torik en voz baja. Ese fue su peor momento. Introducción. Después de que establecimos la cuarentena, estudiamos su historia, aprendimos sobre sus guerras, sus armas, su capacidad de destrucción. Consular. Todas las especies en esta cámara evolucionaron con depredadores naturales. Aprendimos a temer de criaturas que nos cazaron. Los humanos son diferentes. Se convirtieron en sus propios depredadores.
Se cazaron entre sí por miles de años. Construyeron armas diseñadas no para cazar animales, sino para matar a los de su propia especie con mayor eficiencia. La representante más joven de una especie que se había unido al consejo hacía apenas 50 años habló. Su gente, los animales, eran pequeños y pacíficos, y se parecían a una nutria de pelaje azul. Pero sin duda, el venerable anciano, eso significa que comprenden el costo de la violencia. Si han vivido tanta guerra, ¿no desearían más la paz? ¿Que nadie? ¿O serían mejores en la guerra que nadie? El anciano Torix replicó. La cuarentena no era un castigo, era una protección. No los estábamos dejando afuera, los estábamos conteniendo. Velar vio su oportunidad. Entonces déjame ir. Déjame llevar una delegación a su sistema y evaluar la situación personalmente. Si siguen siendo peligrosos, mantenemos la cuarentena. Si tienen cambiado, iniciamos negociaciones. Nunca he fallado en comprender una especie. No fallaré con los humanos. El debate continuó durante 6 horas más. Las voces subían y bajaban. Algunos apoyaban propuesta, principalmente especies más jóvenes que no habían presenciado el incidente del primer contacto. Otros se opusieron, particularmente a aquellos cuyos antepasados habían estado presentes ese día. Pero Velar era persuasivo. Se había ganado la confianza a través de siglos de negociaciones exitosas. Finalmente, se llegó a la votación. El Consejo aprobó su misión por un estrecho margen. 3 días después, Velar se encontraba en el puente del buque diplomático llamado Acuerdo Armonioso. La nave fue una obra maestra de cooperación galáctica, construida con tecnología de 30 países diferentes, especie. Era rápido, estaba bien protegido y llevaba suficientes credenciales diplomáticas para conceder paso seguro a través de cualquier espacio civilizado de la galaxia. Su delegación incluía a 12 miembros de varias especies, todos expertos en protocolos de primer contacto, xenopsicología y cultura análisis. Habían pasado el viaje estudiando todo lo que se sabía sobre los humanos, su biología, su historia, su arte y literatura. Velar se sintió preparado. El barco se acercó al límite del alma.sistema, marcado por antiguos muchachos de advertencia que transmiten en 47 idiomas. El mensaje era simple y se repetía sin cesar. Este sistema está en cuarentena galáctica, prohibida la entrada por orden del Consejo Galáctico. Los infractores serán destruidos. Atraviesen la frontera. Velar ordenó. Su navegante, un ser cauteloso de una especie que valoraba la seguridad por encima de todo lo demás, dudó. Consejo, quizás deberíamos anunciar nuestra presencia primero. Somos el Consejo Galáctico, respondió Velar. No pedimos permiso para entrar en una zona de cuarentena. La creamos. El acuerdo armonioso cruzó la invisible línea. No pasó nada. No se dispararon armas. No se activaron los sistemas de defensa. La delegación se relajó un poco. Entonces los sensores de la nave comenzaron a reportar algo imposible. Consol, el oficial científico, gritó con la voz tensa por la confusión. Detecto estructuras artificiales en todo el sistema. No alrededor del tercer planeta, la Tierra o sus colonias en el cuarto planeta, Marte. Hay estaciones orbitando el sexto planeta, operaciones mineras en el cinturón de asteroides. Y Consola, hay estructuras más allá de la cuarentena límite. Los antebrazos de Beltar se tensaron. Explícame, hay puestos de avanzada humanos, fuera de la zona de cuarentena, ocultos en campos de asteroides, estaciones camufladas alrededor de estrellas distantes. Están usando algún tipo de tecnología sigilosa. No podemos identificarla por completo. Si ajusto nuestros sensores de esta manera, apenas puedo detectarla. Ellos, pero están ahí. Docenas de ellos, tal vez cientos. Las comunicaciones, el oficial, se puso de pie de repente, con las escamas enrojecidas por la alarma. Consuelo, estoy detectando distorsiones cuánticas formándose alrededor de nuestra nave. Múltiples señales. Algo emerge de un viaje más rápido que la luz, pero sin usar ningún salto. Tecnología que reconocemos. En la pantalla, el espacio parecía plegarse y retorcerse. Una a una aparecieron naves. Naves humanas. Eran elegantes y oscuras. Sus cascos parecían absorber la luz en lugar de lo reflejan. 5 de ellos formaron un pentágono perfecto alrededor del armonioso acorde. Sus posiciones precisas, centímetro. Velar miró fijamente las naves. No habían estado allí. Entonces no eran un salto, destello, ninguna señal warp, nada.
Una voz llegó a través del sistema de comunicación. Era tranquila, casi aburrida, hablando en perfecto común galáctico. Nave consola galáctica en armonía. Estás violando la Solicords. Apaguen sus motores y prepárense para abordar. Si no cumplen en 30 segundos, inutilizaremos su nave. Esta es tu única advertencia. La ayuda de Velar, un joven ateterano en su una importante misión diplomática, miró a su superior con los ojos muy abiertos. Consuelo, ¿cuánto tiempo llevan aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Nos han estado observando? Velar no tenía respuesta. Se dio cuenta con fría certeza de que cada suposición que había hecho sobre esta misión estaba mal. Los humanos no eran seres primitivos esperando ser juzgados por sus superiores galácticos. Ellos había sido libre todo el tiempo, escondido en la oscuridad entre las estrellas, observando y aprendiendo. «¡Apaga los motores!», Bealtar ordenó en voz baja. «Y prepárense para el abordaje. Parece que noté». Tenemos la situación bajo control después de todo. Las naves humanas se acercaron. Bethar comprendió una terrible verdad. La cuarentena no había mantenido a los humanos encerrados en su sistema. Habían impedido que el resto de la galaxia viera en qué se habían convertido los humanos. Y ahora no había regresando. El cordón umbilical de acoplamiento se conectó al acorde armonioso con un suave golpe que resonó a través de la nave diplomática. Velar se encontraba en la esclusa principal, con su delegación dispuesta detrás de él en actitud formal. Puestos diplomáticos. Había negociado con señores de la guerra, príncipes mercantes y minas colmena. No mostraría miedo ante humanos. La esclusa de aire se abrió. El primer humano que pasó llevaba una armadura que parecía casi viva. Era de color negro mate con reflejos que cambiaban de color según el ángulo de visión. La placa frontal del casco era transparente, revelando un rostro de mujer de piel oscura y tranquilos ojos marrones. Se movía con naturalidad, sosteniendo un arma con indiferencia, su pecho. Detrás de ella venían 5 humanos más, cada uno con armadura y armado, tomando posiciones alrededor de la esclusa de aire con precisión militar. La mujer se quitó el casco. Llevaba el pelo recogido, una trenza apretada. Miró a Velar con una expresión que no era ni hostil ni amistosa. Profesional, eso fue la palabra. Parecía profesional. «Consul Primary Velar», dijo en perfecto común galáctico, su acento leve pero comprensible. «Soy la comandante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Terran. Bienvenidos al sistema Saúl. Me disculpo por las circunstancias de nuestro encuentro». Velar se irguió en toda su altura, que era considerable incluso para los humanos, estándares. «Comandante Chen, estoy aquí en misión oficial del Consejo Galáctico. Sus fuerzas no tienen autoridad para detener una nave del Consejo». La expresión de Chen permaneció inalterada. «En realidad, Consejo, tenemos plena autoridad. Los acuerdos de Saúl, que establecieron la cuarentena hace 200 años, otorgaron a la humanidad soberanía sobre este sistema. Entraste en territorio soberano sin permiso. Según la ley galáctica, eso te convierte en intruso. Creamos la cuarentena». El asistente de Velar protestó. «Tenemos autoridad para inspeccionar». «Creaste un límite, Chen». La interrumpió, con la voz aún tranquila, pero ahora con un tono cortante. «Nos dijiste que nos quedáramos dentro. Estuvimos de acuerdo, pero nunca se reservaba el derecho de entrar cuando quisiera. Eso no formaba parte del acuerdo». Velar sintió una punzada de ira, pero lo reprimió. La ira era inútil en las negociaciones. «Quizás deberíamos discutir esto con más civilidad. ¿Podríamos ofrecerle un refrigerio? Nuestro salón diplomático. Gracias, pero permaneceré armado y blindado». Chen dijo, «Esto no es una visita social. Sin embargo, estoy autorizado a responder a sus preguntas mientras esperamos instrucciones de la Tierra». Uno de los Velar delegación, un xenopsicólogo llamado Kirat, habló. Su especie era conocida por su empatía y comprensión de otras culturas. «Comandante Chen, no tenemos malas intenciones. Simplemente vinimos a evaluar si la cuarentena sigue siendo necesaria. Seguramente comprenderá nuestra postura». La expresión de Chen se suavizó un poco. «Lo entiendo perfectamente. Te preguntas si seguimos siendo los primitivos violentos que destruimos 3 barcos piratas con una sola nave exploradora. ¿Quieres saber si hemos madurado? ¿Si estamos a salvo?» «Sí», dijo Beltar simplemente. «Eso es exactamente lo que queremos saber».
Chen hizo un gesto hacia uno de sus soldados, sacó un pequeño proyector holográfico, lo colocó en una superficie cercana y lo activó. Una estrella. Apareció un mapa que muestra la galaxia con el sistema solar en un borde. Les contaré lo que hemos estado haciendo durante 200 años. Chen dijo. Mientras nos encerraron en este sistema, no nos quedamos de brazos cruzados. Exploramos cada planeta, cada luna, cada asteroide. Construimos ciudades bajo el hielo de Europa. Terraformamos secciones de Marte. Aprendimos a sobrevivir en entornos que matarían a la mayoría de las especies. También te observamos. Amplió el mapa y de repente docenas de pequeños marcadores aparecieron a lo largo de la espiral galáctica. Estos son nuestros puestos de escucha, nuestra observación. Estaciones. Hemos estado monitoreando civilizaciones galácticas desde el día que nos dejaste. Aprendimos sus idiomas, estudiamos sus culturas, observamos sus rutas comerciales y su política. Sabemos más sobre ustedes que ustedes sobre nosotros. Feltar sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Eso es preocupante, ¿verdad? Chen, no infringimos ninguna ley. Nos mantuvimos en nuestro sistema como era debido. Pero tú nunca dijiste que no podíamos enviar sondas no tripuladas. Nunca dijiste que no podíamos escuchar. Nos encerraste en una jaula y esperaba que nos quedáramos en silencio, pero los humanos no nos quedamos en silencio. Aprendemos, nos adaptamos, nos preparamos. Ella cambió el holograma para mostrar imágenes de ciudades humanas, estaciones espaciales masivas y naves en construcción en patios orbitales. La tecnología era avanzada, posiblemente más avanzada que la de la mayoría de las civilizaciones galácticas, pero había algo lo que era diferente. Donde la tecnología galáctica era elegante y eficiente, la tecnología humana parecía agresiva. Diseñado específicamente, funcional. ¿Quieres saber si seguimos siendo peligrosos? Continuó Chen. Sí, lo somos, pero eso no es la pregunta que deberías hacerte. ¿Qué deberíamos preguntar entonces? KTH preguntó amablemente. Chen miró directamente a Velar. Deberías preguntarnos si queremos ser parte de tu civilización, porque eso es lo que hemos deseado durante 200 años. No elegimos la violencia ese día con los piratas. Nos atacaron, defendimos nosotros mismos. Luego nos castigaste por sobrevivir. Velar empezó a protestar, pero Chen levantó una mano. Lo sé. Pensaste, estabas protegiendo la galaxia de nosotros. He leído las transcripciones del Consejo. Te aterraba lo que pudiéramos hacer. Así que, déjame contarte lo que aprendimos mientras estábamos encerrados. Consultó registros históricos, noticieros, archivos culturales de docenas de especies. Aprendimos que su galaxia es pacífica porque olvidó cómo luchar. Hace 10.000 años hubo una serie de guerras, las guerras precursoras. Cada las especies agresivas se destruyeron a sí mismas o fueron destruidas por otras. Lo que quedó fueron las pacíficas, las traidores, diplomáticos, filósofos. Construisteis una hermosa civilización sobre las tumbas de guerreros. La voz de Chen se intensificó, pero también te volviste complaciente. Tienes piratas en tus fronteras que toleras porque combatirlos significaría reconstruir las fuerzas militares. Hay disputas comerciales que se mantienen latentes durante décadas porque nadie recuerda cómo imponer consecuencias. Tienes belleza y paz, pero has olvidado que la paz requiere fuerza para mantenerla. Elegimos la paz, dijo Velar a la defensiva. Evolucionamos más allá violencia. Evolucionaste en un jardín, respondió Chen. Evolucionamos en una zona de guerra. Tierra no fue amable con nosotros. Desastres naturales, edades de hielo, depredadores, enfermedades y sí, unos a otros. Luchamos por cada avance. Cada generación tuvo que luchar solo para sobrevivir. Eso nos hizo difícil. Eso nos hizo creativos. Eso nos hizo muy buenos para resolver problemas por la fuerza cuando era necesario. Hizo una pausa. Luego, añadió más silenciosamente. Pero también nos enseñó el costo de la violencia. Sabemos lo que hace la guerra. Recordamos a nuestros muertos. Cada niño humano aprende sobre nuestra historia, sobre los millones de personas que murieron en conflictos por recursos, ideología, religión y orgullo. Ya no queremos ser esa especie, pero no podemos olvidar lo que aprendimos al ser esa especie. Velar su mente se aceleraba. Todo lo que Chen decía desafiaba su comprensión de la situación. Había venido aquí esperando. Encontró primitivos, esperando orientación. En cambio, encontró una civilización que había estado estudiando la cultura galáctica
durante 2 siglos, desarrollándose en aislamiento. ¿Qué quieren de nosotros?, Patch preguntó finalmente. Chen estaba a punto de... respondió cuando su dispositivo de comunicación sonó. Lo miró y su expresión cambió. La calma, el profesionalismo desapareció, reemplazado por algo frío y centrado. «Tenemos un problema», dijo. «Consil, tú y su delegación debe permanecer dentro de la nave. Cierren las esclusas de aire. No salgan por ningún motivo». «¿Qué está pasando?», exigió Felar. Chen ya se estaba poniendo el casco. Sus soldados se dirigían a la esclusa de aire con repentina urgencia. Krillax asalta una flota de 20 naves. Detectaron tu nave y creen que es un blanco fácil. Se están moviendo hacia... ¡Interceptar! Feltar sintió alivio. Los Krillax son un problema conocido, pero no son especialmente peligrosos. Nuestros escudos pueden resistir sus armas el tiempo suficiente para que lleguen los refuerzos. Chen se detuvo en la esclusa de aire y lo miró. Su expresión a través del visor del casco era indescifrable. «Consil, los Krillax no están aquí para ti. Están en nuestro sistema. Y no toleramos piratas en nuestro espacio». «¿Pedirás refuerzos?», preguntó Kirath. 20 barcos contra los 5 tuyos. «No necesitamos refuerzos», dijo Chen. Su voz había cambiado. Ahora era más fría, más dura. «Esto no es un batalla. Esto es control de plagas. Quédate dentro de tu nave. Querrás ver esto, pero no querrás estar en cualquier lugar cerca de él». Selló su casco y se fue con sus soldados, dejando a la delegación parada en un silencio confuso. Velar se dirigió rápidamente al puente y activó los sensores externos. Las 5 naves humanas se dirigían hacia... posición, desplegándose en una formación que no tenía sentido táctico para su asesor militar. La flota de Krillax estaba... Se acercan rápidamente, cargando con sus armas. Lo superan en número 4-1. El asesor militar de Velar dijo: «Esto es suicidio». «Oh», dijo Kirath en voz baja, mirando la pantalla. «¿Saben algo que hacemos, no?» La flota Krillax abrió fuego. Las naves humanas se movieron y Veltar de repente entendí por qué su formación parecía incorrecta. No estaba diseñada para la defensa. Estaba diseñada para crear una amenaza letal. Los humanos no intentaron evitar el fuego enemigo. En cambio, se movieron a través de él, con sus escudos absorbiendo los impactos. Mientras se posicionaban exactamente donde querían estar, los humanos respondieron al fuego. ¿Qué pasó? El siguiente ataque provocaría pesadillas en Velar durante años. Los humanos no solo dispararon a las naves Krillax, los desmantelaron sistemáticamente. Armas inutilizadas, motores averiados, soporte vital dañado, pero no destruido. No fue una batalla. Fue una cirugía realizada con armas. Minutos. Eso fue lo que tardó. 4 minutos en reducir 20 barcos piratas a la deriva. El comandante Chen regresó a El Armonioso Acuerdo. 6 horas después de la batalla con los piratas Krillax. Parecía cansada pero satisfecha, como alguien que había completado una tarea desagradable pero necesaria. Su armadura mostraba marcas de quemaduras por casi fallar y un hombro. La placa había sido reemplazada por un parche temporal que no coincidía del todo con el resto. Velar la recibió en el salón diplomático. Esta vez había preparado refrigerios apropiados para la biología humana. Un gesto de respeto que Chen reconoció con un leve asentimiento. Se quitó el casco y aceptó un recipiente sellado con agua, bebiendo profundamente antes de sentarse frente a la consola. «¿Tienes preguntas?», dijo Chen. No era una pregunta. Muchas, Velar lo admitió. «Pero déjame empezar con lo más obvio. ¿Por qué no destruiste la flota Krillax?» Claramente, tenían la capacidad. En cambio, los incapacitaron, los capturaron y hablaron de juicios. ¿Por qué mostrar piedad a los piratas? Chen dejó su vaso de agua y se reclinó en su silla. Porque aprendimos algo importante de nuestra historia. Si haces de cada lucha una lucha a muerte, tus enemigos no tienen nada que perder. Lucharán con más fuerza, con más desesperación, porque rendirse significa lo mismo que la muerte. Pero si demuestras que tienes reglas, que tomas prisioneros
y les das un trato justo, entonces se rendirán cuando sepan que están derrotados. Eso salva vidas en ambos bandos. Eso es notablemente civilizado para una especie que describes como guerreras, observó KTH desde su asiento cercano. Somos civilizados porque somos guerreros, respondió Chen. Todo niño aprende sobre las convenciones de Ginebra, la de La Haya, protocolos, las reglas de combate. Son documentos antiguos de nuestra historia que establecieron leyes para guerra. Dijeron que incluso en combate hay límites, no se cruzan, no se tortura a los prisioneros, no se apunta a civiles, no uses ciertas armas que causan sufrimiento innecesario. El asesor militar de Velar, un cauteloso al ser nombrado, habló. ¿Pero por qué? En la guerra, ¿no deberías usar todo? ¿Ventaja? La expresión de Chen se ensombreció. Porque aprendimos lo que pasa cuando no hay reglas. Tenemos registros de guerras donde se abandonó toda restricción, ciudades quemadas, poblaciones exterminadas, uso de armas que envenenaron tierra durante generaciones. Aprendimos que ganar no significa nada si se destruye todo lo que vale la pena proteger en el proceso. Activó una pantalla holográfica que mostraba registros históricos humanos. Velar y su delegación observaron en horrorizado silencio cómo aparecían las imágenes. Ciudades reducidas a escombros, prisioneros y campos demacrados, hongos. Nubes que se elevan sobre centros de población, fosas comunes, refugiados que huyen destruidos hogares. Esto es de lo que somos capaces, dijo Chen en voz baja. Esto es lo que hicimos, a nosotros mismos. Todo ser humano conoce estas imágenes. Las enseñamos en las escuelas. Construir monumentos para recordar a los muertos. Juramos que nunca olvidaremos lo que sucede cuando abandonamos nuestra humanidad en busca de la victoria. Cambió la presentación para mostrar algo más. Salas de juicio donde se encontraban criminales de guerra. Juicio. Monumentos con millones de nombres grabados en piedra. Tratados de paz firmados por antiguos enemigos. Reconciliación, ceremonias entre pueblos que habían intentado exterminarse mutuamente. Pero también aprendimos a detener, a reconstruir, a perdonar sin olvidar. Aprendimos que la fuerza sin sabiduría es solo violencia, y la violencia sin el propósito es solo crueldad. Kirath se secó la humedad de los ojos. Su especie era profundamente empática, y las imágenes la afectó profundamente. Comandante, Chen, ¿cómo sobrevivió sabiendo que era capaz de tales cosas? Chen sonrió con tristeza. Sobrevivimos al decidir ser mejores. Cada generación intenta mejorar lo anterior. A veces todavía fallamos. Todavía tenemos conflictos, pero recordamos cómo es la alternativa. Y ese recuerdo nos impide volver a esos lugares oscuros. Velar estaba empezando a entender. Dijiste que evolucionamos en el paraíso. Evolucionaron en el infierno, pero ustedes se las arreglaron para salir de él. Sí, Chen estuvo de acuerdo. Y por eso queríamos ser parte de la civilización galáctica está tan mal. Pasamos 200 años viéndolos construir algo que nunca habíamos logrado en nuestra propia. Una civilización multiétnica que eligió la paz, que valoró el comercio por encima de la conquista, que resolvió las disputas mediante negociación en lugar de violencia. Fue hermoso. Todavía lo es. ¿Pero piensas que es frágil? Preguntó Velar. Sé que es frágil, corrigió Jen. El Krillex han estado asaltando sus fronteras durante 50 años. Los toleran porque detenerlos requeriría intervención militar fuerza, y su civilización ha olvidado cómo construir y usar la fuerza militar de manera efectiva. Usted tiene fuerzas de paz, pero están diseñadas para operaciones de rescate y socorro en casos de desastre. No están entrenadas ni equipadas para combate real. Tex se irritó al oír eso. Tenemos fuerzas de defensa. Cada mundo importante mantiene fuerzas de defensa diseñadas para prevenir accidentes y desalentar amenazas menores, interrumpió Chen. No ejércitos, no son armadas, ni organizaciones militares creadas para luchar y ganar guerras.
No las has necesitado durante 10.000 años, así que olvidaste cómo hacerlos. Eso no es una crítica, es una observación. Velar se puso a la defensiva, pero no pudo rebatir su evaluación. La civilización galáctica carecía de verdad, capacidad militar. Nunca me pareció necesario. ¿Crees que alguien eventualmente nos amenazará? Chen. Su expresión se volvió sombría. Sé que lo harán. Nuestra inteligencia ha estado monitoreando los acontecimientos en el Imperio Vrax durante últimos 30 años. ¿Los conoces? Claro, respondió Velar. Ellos. Controlan una región importante cerca del núcleo galáctico. Han sido pacíficos durante 3000 años. Han sido preparándose para 3000 años, corrigió Chen. Extrajo nuevos datos que mostraban los movimientos de la flota, los recursos, asignaciones e intercepciones de comunicación. Los Vrax no son como tú. No son pacíficos por naturaleza. Son estratégicos. Esperaron a que el resto de la galaxia olvidara cómo luchar y ahora están listos para expandirse. Nuestros analistas proyectan que comenzarán operaciones militares en los próximos 2 años. La delegación miró fijamente los datos. Velar sintió un terror gélido apoderándose de su pecho. Esto no puede ser exacto. Los Vax no muestran intenciones hostiles. Participan en el consejo. Siguen todos los protocolos. Son pacientes, Chen, dijo. Y son inteligentes. Han estado construyendo infraestructura militar disfrazada de proyectos civiles, entrenando flotas bajo el manto de iniciativas de exploración, desarrollando tecnología de armas mientras afirman que es para investigación científica. Se han estado preparando para la conquista mientras ustedes asumían que todos en la galaxia eran pacíficos. ¿Por qué no nos avisaste antes?, preguntó Kirat. Lo intentamos, dijo Chen rotundamente. 15 hace años. Enviamos una sonda no tripulada al Consejo con nuestros hallazgos. Fue destruida antes de que pudiera entregar su mensaje. Hace 10 años, lo intentamos de nuevo con un enfoque diferente. Esa sonda desapareció por completo. Los Verax han sido monitoreando cualquier comunicación de nuestro sistema e interceptándola. Saben que lo sabemos. Simplemente no creen que... No podemos hacer nada al respecto porque nos encerraste aquí. Velar se sintió mal. Necesitamos avisar al Consejo de inmediato. Voluntad, coincidió Chen. Pero primero necesitas entender algo. Cuando los Vra ataquen, tu civilización no será. Listo. Intentarás negociar. Ofrecerás concesiones. Esperarás que la diplomacia funcione porque siempre funcionó antes. Pero a los Vras no les interesa negociar. Quieren control, quieren recursos, quieren territorio y saben que no puedes detenerlos. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Velar. Odiaba lo indefenso que sonaba. Chen se levantó y caminó hacia la ventana, observando las naves humanas, patrullando cerca. Tienes 2 opciones. Opción 1. Avisas al ayuntamiento. Lo descartan como punto paranoia o manipulación humana. Y esperas a que los BSS nos den la razón atacando. Para entonces, millones de personas habrán muerto. Y tu civilización aprenderá a luchar mientras es conquistada activamente. Se volvió para enfrentarlos. Opción 2. Acepta nuestra ayuda. Nos hemos estado preparando para esto durante décadas. Contamos con flotas, soldados entrenados y conocimiento de cómo luchar y ganar. Podemos ayudarte a defender tu civilización. Pero hay un precio. ¿Cuál?, Feltar preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Terminen la cuarentena. Dennos un asiento en el Consejo Galáctico. Acéptenos. Como iguales. No como animales peligrosos que deban enjaularse. Seamos parte de la civilización. Que hemos estado protegiendo de las sombras durante 200 años. El salón quedó en silencio. Velar miró a su delegación. Kirt parecía dividido entre la esperanza y el miedo. Tex parecía escéptico. Los demás mostraron diversos grados de preocupación y confusión. Si estamos de acuerdo, dijo Velar lentamente. Y nos ayudan a luchar, los Vrax. ¿Qué entonces?
¿Esperarás gobernar? ¿Tomar el control? Chen rió, pero fue un sonido amargo. No, absolutamente no. No queremos gobernar a nadie. Nosotros lo hemos intentado en nuestra historia. Los imperios surgen, los imperios caen, y lo único que dejan tras de sí es sufrimiento y resentimiento. Queremos ser socios. Queremos contribuir a la civilización galáctica, aprender de ustedes y compartir lo que sabemos. Queremos. Sé parte de algo mejor de lo que podríamos construir solos. Pero te convertirías en la fuerza militar de la galaxia. Dex observado. Eso es un poder considerable. Sí, Chen lo reconoció. Lo es. Eso es porque proponemos estructuras de mando conjuntas. Las fuerzas humanas operarían bajo consejos combinados que incluyen representantes de múltiples especies. Seríamos transparentes sobre nuestras capacidades y limitaciones. Someterse a la supervisión y regulación. No queremos ser conquistadores. Queremos ser protectores. Hay una diferencia. Velar se levantó y caminó hacia la ventana también. Standy. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se reunió 12 horas después del mensaje de Velar. Se puso de pie el centro de la gran cámara una vez más. Pero esta vez, el comandante Chen estaba a su lado. La visión de un humano. En la cámara del Consejo por primera vez en 2 siglos provocó una ola de silencio conmocionado. El anciano Torix rompió el silencio. Silencio primero. Consejo Velar. Fuiste enviado para evaluar la situación, no para. Trae a un humano ante el Consejo. Explícate. Velar enderezó su postura. Honorables ancianos, estimados representantes, traigo noticias urgentes que afectan la seguridad de todo el mundo en esta Cámara. El comandante Chen de la Fuerza de Defensa Terran ha proporcionado evidencia de una amenaza inminente a la paz galáctica. Con su permiso, yo presentaré esta evidencia ahora. Los murmullos se extendieron por la cámara. El representante corintio latía con agitación. Evidencia de humanos. ¿Por qué deberíamos confiar en lo que dicen? Chen avanzó antes de que Velar pudiera responder. Su voz era tranquila y clara mientras los campos de traducción transmitían sus palabras a todas las especies presentes. Porque los hemos estado observando durante 200 años y no tenemos motivos para mentir. Queremos únete a tu civilización, no la destruyas. Si quisiéramos hacerte daño, hemos tenido innumerables oportunidades. En cambio, te he estado protegiendo de amenazas que ni siquiera sabías que existían. Activó el proyector holográfico que había traído, llenando el centro de la cámara, con datos, movimientos de la flota, asignaciones de recursos, cifrados comunicaciones que la inteligencia humana había decodificado, preparativos militares disfrazados de proyectos civiles. La evidencia era abrumador y detallado. Este es el Imperio Vra, explicó Chen, destacando regiones específicas del mapa galáctico. Durante 3000 años, se han presentado como miembros pacíficos de la sociedad galáctica. En realidad, Han, se han estado preparando para la conquista. Han construido una fuerza militar más grande que cualquier otra vista en la galaxia desde las guerras precursoras y están listos para usarlas. Un representante más joven de los Des. La especie parecida a la nutria habló, con voz temblorosa. Pero los Vrax participan en el consejo. Siguen todos los protocolos. ¿Por qué harían esto? Porque son pacientes y estratégicos, respondió Chen. Observaron cómo la civilización galáctica olvidaba cómo luchar. Vio una galaxia rica en recursos dividida en mundos pacíficos que no podían defenderse eficazmente. Y ellos. Esperó el momento perfecto para atacar. El anciano Torix examinó los datos cuidadosamente, su mente ancestral procesando. La información. Estas comunicaciones interceptadas. ¿Cómo las obtuvieron? Nosotros. Tenemos estaciones de vigilancia por toda la galaxia, admitió Chen. No tripuladas, ocultas, puramente observacionales. Hemos estado monitoreando todas las civilizaciones principales para comprender la situación galáctica.
Sabemos que esto viola su privacidad y, disculpen por eso, pero esa vigilancia también fue la forma en que descubrimos los planes de VR a tiempo para advertirles. La cámara estalló en voces furiosas, violaciones de privacidad, espionaje, confianza rota. Antes de que pudiera construirse, Velar observó a Chen capear la tormenta con calma y paciencia, esperando a que la ira se disipara. Calmarse. Finalmente, el representante de Corinto habló. Incluso si esta evidencia es exacto, ¿qué propones que hagamos? No somos guerreros, no tenemos ejércitos, no podemos simplemente construir fuerzas militares, fuerzas de la noche a la mañana. No, no pueden. Chen estuvo de acuerdo. Pero podemos ayudar. La humanidad ofrece para defender la civilización galáctica contra la amenaza Bra. Tenemos las naves, los soldados, el entrenamiento y la experiencia. Podemos interponernos entre usted y la conquista, pero pedimos algo a cambio. Por supuesto que sí, otro, murmuró el representante. ¿Quieren pago, recursos, territorio? Queremos un puesto en este consejo, dijo Chen con firmeza. Queremos que termine la cuarentena. Queremos ser reconocidos como iguales en la sociedad galáctica. Queremos ser parte de lo que tú hemos construido, no personas ajenas que miran desde fuera. Ese es nuestro precio. El anciano Torik habló en voz baja, pero su voz resonó por toda la cámara. Nos pides que te recompensemos por espiarnos, que te demos poder, porque tienes armas. Esto suena muy parecido a dinero de protección, comandante Chen. Páganos o te dejaremos. Serás destruido. La expresión de Chen se endureció. Con respeto, anciano. Eso es. No es lo que ofrecemos. Los Brax atacarán tanto si aceptas nuestra ayuda como si no. No estamos creando esta amenaza. Te ofrecemos ayuda para sobrevivir. Y sí, pedimos algo a cambio porque estamos hartos de que nos traten como animales peligrosos. Queremos ser parte de su civilización. Lo hemos deseado durante 200 años. Hizo una pausa y su voz se ablandó. ¿Sabes qué hicimos después de que nos pusieran en cuarentena? No planeamos venganza, no planeamos conquista. Miró la galaxia y vio algo hermoso. Docenas de especies trabajando juntas, comerciando, compartiendo, conocimiento, viviendo en paz. Queríamos ser parte de eso. Así que observamos, aprendimos sus idiomas, estudiamos sus culturas, protegimos sus rutas comerciales de los piratas, discretamente, desde las sombras. Nos convertimos en guardianes de una civilización que no nos quería. KTH, que había acompañado a la delegación de Velar y ahora. Se presentó como testigo y habló. He visto la capacidad militar humana de primera mano. Derrotaron a 20 Krilax, barcos piratas con 5 embarcaciones en 4 minutos. Pero también tomaron prisioneros. Siguieron las reglas de combate. Mostraron misericordia cuando solo podrían haber mostrado violencia. Esta no es una especie guerrera que finge ser pacífica. Esta es una especie guerrera que eligió convertirse en algo más. El debate se prolongó durante horas. Representantes discutieron sobre la confianza, el riesgo y el precedente de permitir la entrada de humanos a la sociedad galáctica. Algunos señalaron que los humanos habían violado técnicamente la cuarentena al colocar estaciones fuera de su sistema. Otros argumentaron que los humanos también habían protegido los intereses galácticos durante décadas sin pedir nada a cambio. Velar observó a Chen durante el debate. Mantuvo la calma, respondió las preguntas con paciencia y proporcionó pruebas adicionales cuando se le solicitó. Nunca amenazó, nunca mostró enojo. Simplemente presentó los hechos y esperó a que la razón prevaleciera. Finalmente, el anciano Torix pidió silencio. Comandante Chen, tengo una pregunta. Dice que quieren ser parte de nuestra civilización, pero su capacidad militar supera con creces cualquier cosa que podamos igualar. Si aceptamos su ayuda, si te damos lo que pides, ¿qué te impide tomar el control? ¿Qué te impide convertirte en conquistadores? Chen sostuvo su mirada fijamente. Nuestra historia nos detiene.
Sabemos lo que sucede cuando el poder militar se convierte en poder político. Hemos visto imperios surgir y caer. Hemos visto el daño que la conquista causa. No queremos gobernarte, anciana Trix. Queremos protegerte. Hay un principio fundamental diferencia. Palabras, murmuró otro representante. Fácil de decir ahora, entonces déjenme demostrarlo con hechos. Chen ofreció. Acepte nuestra ayuda, pero con condiciones. Establezca estructuras de mando conjuntas. Asignar observadores a nuestras flotas. Denos supervisión y regulaciones. Consigamos que nos ganemos su confianza mediante la transparencia y la rendición de cuentas. Estamos dispuestos a aceptar limitaciones a nuestra autoridad porque entendemos el peligro del poder militar sin control. Velar dio un paso al frente. He pasado tiempo con los humanos. He visto sus capacidades y su moderación. Créanles cuando dicen que quieren ser socios, no gobernantes. Y creo que la amenaza de la realidad virtual es real. Tenemos una opción. Podemos rechazar la ayuda humana por miedo y esperar poder defendernos, o podemos aceptar su oferta y dar una oportunidad de sobrevivir. Se convocó la votación. Fue reñida, mucho más reñida de lo que Beltar esperaba. Pero al final, la supervivencia venció al miedo. El Consejo aceptó la oferta de la humanidad, con una larga lista de condiciones y restricciones. Los humanos tendrían un puesto de prueba en el Consejo. Sus fuerzas militares operarían bajo un mando conjunto. Aceptarían inspecciones y supervisión regulares y demostrarían ser dignos de ser miembros plenos. A través de sus acciones. Chen aceptó cada condición sin discutir. Gracias, dijo simplemente. No lo harás. Lamento esto. Cuando la sesión del consejo terminó y los representantes salieron, Velar notó que el anciano Torix se acercaba. Chen, el antiguo ser, la estudió con ojos que habían visto civilizaciones surgir y caer. Comandante Chen, voté en contra de aceptar su oferta, dijo sin rodeos. Lo sé, respondió Chen. Vi el recuento de votos. Lo hice porque tengo. Viví lo suficiente para ver con qué facilidad las buenas intenciones se convierten en justificaciones para actos terribles. Pero también quiero que... sé algo. Si me demuestras que estoy equivocado, si realmente te conviertes en el protector que dices ser, entonces yo seré él. Primero en apoyar su membresía completa. Espero que me demuestre que estoy equivocado. Chen sonrió. Yo también, anciano. Yo también. Más tarde, a bordo del Harmonious Accord, Velar encontró a Chen de pie en la sala de observación, observando cómo los humanos. Las naves comenzaron a desplegarse en posiciones estratégicas por toda la galaxia. La coordinación fue impresionante. Las naves se movieron con un propósito, tomando posiciones defensivas en cada mundo y ruta comercial importante. «Ya tenías planes de despliegue, listo», observó Velar. «Hemos tenido planes de despliegue listos durante 30 años», Chen admitió. «Esperábamos no necesitarlos nunca, pero nos preparamos de todos modos. Esperar lo mejor, prepararse para lo peor. Eso es un dicho humano». Velar notó algo en los datos de despliegue que le molestó. «Comandante, esta flota, con posiciones y posiciones, ya tenía fuerzas preposicionadas cerca de muchos de estos lugares. Algunos de estos barcos estaban en su lugar incluso antes de que celebráramos la votación del Consejo». Chen guardó silencio durante un largo rato. «Sí». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Velar. «¿Cuánto tiempo llevas listo para defender la galaxia? ¿Civilización?». Chen se giró para mirarlo. «Desde el día que nos pusieron en cuarentena no pudimos regresar a lo que éramos antes del primer contacto. Habíamos visto algo más grande que nosotros mismos. Algo que valía 6 meses. Transcurrido desde que comenzó y terminó la guerra de Velar se encontraba en la cubierta de observación de una nave de transporte, mirando hacia abajo, en el mundo capital del antiguo Imperio Bra.
Las ciudades planetarias brillaban en luz solar, intacta y funcionando. Los puertos espaciales funcionaban con normalidad. Las naves civiles iban y venían. Si no fuera por las naves de patrullaje humano en órbita, nadie sabría que una campaña militar masiva acababa de concluir aquí. Eso fue lo que más asombró a Velar. La guerra había terminado, definitivamente terminada, y sin embargo, la galaxia parecía casi inalterada. No había mundos quemados ni refugiados, crisis, ningún desastre humanitario que tardaría décadas en resolverse. Los humanos habían cumplido su promesa. Defendieron la civilización galáctica y lo hicieron con precisión en lugar de destrucción. La comandante Chen se unió a él en la ventana. Parecía cansada. Todos los que participó en la guerra parecía cansada, pero también satisfecha. El último mando militar de Verax se rindió esta mañana, informó. Esto lo hace oficial. La guerra ha terminado. ¿Cuántos murieron?, preguntó Velar. Era la pregunta que lo atormentaba. Demasiados. Chen respondió en voz baja. 43.000 entre todas las especies, incluidos los humanos, otros 100. 000 heridos. Pero considerando que el Verax se había movilizado para la conquista total de los sistemas centrales galácticos, habrían sido millones, miles de millones si hubieran tenido éxito en sus objetivos iniciales. Velar sabía que era correcto. Los Vra habían planeado atacar rápido, aplastando las defensas antes de que alguien pudiera organizar la resistencia. Su estrategia había asumido que la civilización galáctica se fragmentaría ante un ataque. Cada mundo intentaba negociar por separado. No habían tenido en cuenta la coordinación humana, la inteligencia humana, ni las fuerzas armadas humanas doctrina. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Velar. No solo ganar, sino ganar tanto completamente y con tan pocos daños colaterales, sonrió Chen levemente. No vinimos a conquistar. Vinimos a recordar el Brax de que los imperios surgen y caen, pero la gente perdura. Apuntamos a la infraestructura militar, no a las civil poblaciones. Desactivamos sus flotas en lugar de destruirlas cuando fue posible. Aceptamos rendiciones y tratamos bien a los prisioneros. Y lo más importante, dejamos claro que no estábamos luchando por territorio ni recursos. Luchábamos por restaurar la paz. Ella mostró pantallas tácticas que mostraban la campaña. Los VR esperaban a nosotros para que luchemos como ellos hubieran luchado, buscando la victoria total, la destrucción máxima, dando ejemplo. En cambio, luchamos como cirujanos. Eliminamos las capacidades militares y dejamos todo lo demás intacto. Les mostramos a sus soldados que rendirse significaba seguridad, no muerte. Les demostramos a sus civiles que no estábamos allí para hacerles daño. Velar estudió las pantallas. La estrategia humana había sido brillante. Habían aislado a Bra, fuerzas militares, cortaron las líneas de suministro y forzaron rendiciones mediante el posicionamiento estratégico en lugar de aplastar potencia de fuego. Cada batalla había sido calculada para lograr objetivos con mínimas bajas en ambos bandos. Los historiadores galácticos la llaman la campaña militar más sofisticada en 10.000 años. Velar dijo, «Eso es, porque nadie ha llevado a cabo una campaña militar en 10.000 años», respondió Chen. «Nosotros no inventamos estas tácticas. Nosotros los aprendimos de nuestra propia historia, de siglos de prueba y error, de cometer todos los errores posibles y documentando lo que funcionó y lo que no. Simplemente aplicamos esas lecciones aquí». Un mensaje surgió de la superficie. El gobierno provisional de VR, compuesto por dirigentes civiles y exoficiales militares que se habían opuesto a la guerra, solicitó una reunión. Velar y Chen fueron trasladados a la capital. La reunión tuvo lugar en un edificio gubernamental que mostraba señales de combates recientes, marcas de quemaduras en las paredes, ventanas reparadas. Pero los funcionarios de Verax que los atendieron fueron tranquilos y profesionales. No parecían liderazgo de un imperio derrotado.
Parecían personas listas para reconstruir. El alto funcionario de BR, un ser digno llamado Krad, habló primero a través del campo de traducción. Cónsul, comandante Chen, agradecemos esta reunión. Queremos discutir los términos de nuestra integración a la sociedad galáctica. Velar parpadeó sorprendido. ¿Integración? Acabas de intentar conquistar la galaxia. Nuestro liderazgo militar intentó la conquista. Krad corrigió a la población civil, a los científicos, a los artistas, los maestros. No queríamos la guerra. Nos dijeron que era necesaria para nuestra supervivencia. Nos dijeron que la galaxia. Nunca nos aceptarán. Nos mintieron líderes que ansiaban poder. Ahora esos líderes esperan juicio. Y nosotros tenemos una oportunidad de elegir un camino diferente. Chen se inclinó hacia adelante. ¿Qué camino quieres elegir? El mismo camino que todos los demás, dijo Kraft simplemente. Queremos comerciar, queremos compartir conocimientos. Nosotros queremos que nuestros hijos crezcan en paz. Comandante Chen, podría haber destruido nuestro mundo, podría haber creado un ejemplo para nosotros. En cambio, trataron con dignidad a nuestros soldados rendidos, brindaron ayuda a nuestros heridos. Infraestructura. Nos demostraron que no eran conquistadores. Eso nos importa. Durante las siguientes horas, discutieron el Imperio Vrax, se disolvería y se transformaría en una federación de sistemas independientes. Fuerzas militares se reduciría a niveles exclusivamente defensivos bajo la supervisión galáctica. Los criminales de guerra serían juzgados, pero el pueblo Vrax serían bienvenidos a la civilización galáctica y se les daría la oportunidad de demostrar que podían ser miembros pacíficos. Al salir de la reunión, Velar se volvió hacia Chen. Tú planeaste esto. La forma en que luchaste, la misericordia que mostraste, todo fue diseñado para hacer posible este resultado. Sí, Chen admitió. Ganar una guerra es fácil si estás dispuesto a destruirlo todo. Pero no vinimos aquí a destruir. Vinimos aquí a solucionar un problema y crear un futuro mejor. Eso significaba luchar de una manera que dejara espacio para la reconciliación. Su especie realmente ha aprendido de sus errores. Velar observó. Seguimos aprendiendo. Chen respondió. Todos los días estamos. No es perfecto. Seguimos luchando contra la violencia. Todavía hay gente que quiere resolver los problemas con la fuerza. Pero recuerda lo que cuesta, y la mayoría de nosotros hemos decidido que es demasiado alto. La semana siguiente, Velar asistió a una sesión especial del Consejo Galáctico. La sala estaba repleta de representantes de todos los miembros. Especies. En el centro se encontraban el comandante Chen y una delegación de embajadores humanos, enlace cultural y asesores militares. El anciano Trix habló. Su antigua voz llevaba el peso de historia. Hace 6 meses, voté en contra de permitir que los humanos entraran en nuestra civilización. Lo hicieron por miedo, por temor a que el poder militar los corrompiera. Hoy me corrijo. Los humanos han demostrado su valía no con palabras, sino con acciones. Nos defendieron, ganaron una guerra se convirtieron en conquistadores, mostraron misericordia con los enemigos y compasión con las víctimas. Se han ganado su lugar entre nosotros. Hizo una pausa y luego continuó. Por lo tanto, propongo que se le conceda a la humanidad la membresía plena en el Consejo Galáctico con todos los derechos y responsabilidades de los mismos. El período de prueba ha resultado innecesario. Ya Han demostró lo que necesitábamos ver. La votación no fue unánime, pero sí abrumadora. Se aceptó la humanidad. Chen se presentó ante el consejo y por primera vez Velar vio cómo la emoción se rompía en su compostura profesional. Su voz era ronca al hablar. Gracias. En nombre de toda la humanidad, gracias. Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que tenemos una historia violenta, pero lo hemos deseado desde hace mucho tiempo. Ser parte de algo más grande, contribuir a una civilización basada en la paz y la cooperación. Nos has dado esa oportunidad y no la desperdiciaremos. Meses continuó pasando. Velar observó cómo la humanidad se integraba a la sociedad galáctica. No siempre fue fácil.
Algunas especies se mantuvieron recelosas de la capacidad militar humana. Otras se sintieron perturbadas por la historia y la cultura humanas. Pero poco a poco se formaron conexiones. Los ingenieros humanos compartieron tecnologías defensivas avanzadas. Los médicos humanos aportaron conocimientos médicos al tratar lesiones y condiciones adversas. Los artistas humanos crearon obras que exploraron la intersección de la violencia y la paz, la guerra y el arte. Los maestros humanos comenzaron a establecer programas en universidades galácticas que imparten cursos sobre resolución de conflictos, pensamiento estratégico y ética de la guerra. Lo más sorprendente para velar es que docenas de especies solicitaron asesores militares humanos, no para construir ejércitos, sino para entender cómo pensar en seguridad, cómo prepararse para amenazas sin volverse amenazante, cómo ser fuerte, sin ser agresivo. Velar asistió a una de esas sesiones de entrenamiento. Un instructor humano, veterano de la guerra de la RV, se encontraba frente a una clase de jóvenes oficiales de varias especies. El instructor les estaba enseñando sobre proporcionalidad-respuesta, reglas de enfrentamiento y la diferencia entre defensa y ataque. La violencia no es la ausencia de paz. El instructor explicó: a veces, la violencia es lo que protege la paz, pero esa violencia debe ser controlada, intencionada y limitada. Se usa solo lo que sea necesario. Te detienes en cuanto la amenaza se neutraliza. Nunca olvidas que tu enemigo es de alguien, hijo, padre o amigo. Ese recuerdo es lo que te impide convertirte en aquello contra lo que luchas. Después de la clase, Velar se acercó al instructor. ¿Les estás enseñando a luchar? No, el instructor corregido. Les estoy enseñando a pensar. Pelear es fácil. Saber cuándo pelear, cuánta fuerza usar y... es difícil saber cuándo parar. Eso es lo que necesitan aprender. Un año después de la guerra, Velar y Chen se reunieron en un monumento conmemorativo en la Tierra. Era un lugar dedicado a todos los que habían muerto en las guerras de la humanidad.